Todos los emigrantes y peregrinos bien sabemos que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y lo cierto es que, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y en Caminos con Historia te lo vamos a contar. Venimos a entrevistar a Víctor Guerra. Bienvenidos en un nuevo episodio a ya vuestro programa Caminos con Historia. Y estamos con un viejo conocido, que es conocido y es viejo, por eso es viejo conocido. Estamos aquí con un gran colaborador, Víctor Guerra, en tertulias, y ya lo hemos entrevistado y presentado algún libro de él. Y viene a presentarnos, estamos en su casa, tiene una coqueta, él dice que pequeña, pero yo digo que bien elegida, biblioteca, y vamos a presentar inéditamente, porque este libro no lo llegó a presentar, ya nos explicará por qué y en el contexto en que fue, un libro suyo que tiene que ver con estas rutas de peregrinación historia, Caminos a Santo Toribio de Liébana, que es una ruta que debiera ser más transitada en los caminos lebaniegos, pero que ahí está y él la rescata y la pone en valor y parece que, bueno, por lo que dicen los medios de comunicación, quieren invertir en su potenciación, etcétera. Entonces, bueno, Víctor, buenas tardes aquí en tu casa. ¿Cómo estás? Bien, sentado después de comer, pues muy bien. Y aquí ahora ya presentando a la criatura que ya casi está en la época de la comunión. Porque, ¿cuándo salió este libro tuyo? En el 2010. ¿2010? Sí, ¿no? Yo creo que es que ya ¿No fue en la pandemia? O la pandemia, pero 2020, hombre. Bienvenidos al pasado con historia en el 2020 en contexto de pandemia. Y entonces sí, salió el libro y no se dio el contexto para presentarlo físicamente. Salió un poco antes de la pandemia, la idea que, bueno, a mí me llama la editorial de La Llama, que es una editorial pequeña de Ribadesella, que bueno, tiene ya bastantes publicaciones en la calle, y me llama para colaborar en un proyecto editorial. Me pide un primer proyecto sobre bicicleta de montaña. Yo le decía que era, bueno, un tema que ya estaba muy agotado y que yo estaba en otra onda, como era el tema de los peregrinajes, y que podía tener un libro que le podía interesar, porque ya en aquel momento, por cercanía, los caminos lebaniegos o el camino lebaniego me interesaban. Yo vivo en Villaviciosa, con lo cual lo tengo cerquita el ir y venir, ¿no? Y ahí empezó un poco la idea. Ella valoró el tema y me dijo que sí, que adelante. Y empecé ya pues a patear un poco el territorio, porque yo tenía una idea que, bueno, que hacer el lebaniego, ya había un libro de la editorial Desnivel, con la cual yo ya había publicado cosas. Un libro muy pequeñito, pero bueno, lo que es una guía para una Porque guía. Para la gente que no lo conozca, ¿qué es el camino lebaniego? ¿A dónde va? ¿En qué consiste? El camino lebaniego va de San Vicente de la Barquera hasta el que era el monasterio de San Martín de Turieno, hoy conocido como monasterio de Santo Toribio de Liébana, a Potes. Es una ruta de 3-4 días, depende un poco cómo se quiera hacer. Y mi idea era salirme de ese marco, porque lo que decía, ¿no? Ya había un libro que había publicado Desnivel y que me parecía suficiente para una guía de un camino pequeñito, pero bien. Yo tenía la idea de que el territorio lebaniego y concejos aledaños podía dar algún itinerario más. Por tanto, en mi cabeza fue también dando vueltas a qué caminos podía irse a Santo Toribio.
En principio fue un proyecto de 2 libros. Ujú. Primero iba a ser el camino lebaniego bueno, los caminos que llegaban a Liébana, distintos caminos que yo diseñé, unos con base histórica y otros, aunque no tuvieran base histórica, me parecía que podían ser caminos interesantes para llegar a Santo Toribio, teniendo en cuenta que mucho del perfil de usuarios que van a Santo Toribio pues no son peregrinos en sí, sino que son, bueno, senderistas, gente que le gusta caminar y, bueno, 2 o 3 días, pues entonces decía, bueno, igual que se va desde tal sitio, se puede ir hasta, pues hay caminos históricos o caminos que puedan servir. Y le di esa vuelta de ceñirlo a los caminos lebaniegos, ¿vale? En principio, todos aquellos que desfilaban o por Líbana o concejos aledaños. Y luego le di otra vuelta más al proyecto y fue incluir, digamos, la forma de llegar de Santo Toribio desde Asturias. No lo metí desde Oviedo, en este caso, porque me parecía que la extensión se iba a comer el libro, y entonces metí 2 itinerarios, uno el de la costa, que se lo saqué desde Villaviciosa, y el otro que lo saqué, o sea, uno lo saqué de Valdedios y otro lo saqué desde más o menos la zona de Oviedo, que serían los santuarios. Digamos que incluiría los itinerarios asturianos y los cántabros, o sea, los de la zona limítrofe, dejando para un segundo proyecto editorial que no se llevó a cabo porque, bueno, las editoriales, si es asturiana, le cuesta mucho pensar en clave castellana, entonces que sería el Vadiniense, el Camino de Palencia o sea, el de Fromista, el de Sagún de Campos y el Vadiniense, que sería el segundo tomo, pero que ese ya quedó, bueno, pues a estudio, pero que Qué duda cabe que todos los caminos están interconectados. Esto es de sentido común. Como tenemos en Asturias el Camino del Salvador, que también hay gente que peregrina a Santiago y también hacia la del Salvador. El interés que tiene esta peregrinación para el que tenga a nivel espiritual, esa querencia es que en Liébana, en el monasterio, en Santo Toribio de Liébana, tenemos el Lignum Crucis o el fragmento de la cruz de Cristo, que según la tradición, y así lo dice la Iglesia Católica, es el más grande de toda la cristiandad, que tiene es un fragmento como de este tamaño, unos 30 centímetros, y se puede ir a venerar, a ver, y allí está. Entonces, hay esa peregrinación histórica y Víctor lo que nos trae es una reactualización, no dando una propuesta de peregrinación o de camino, sino todas las posibles rutas. sí. ¿Cuántas sacas, más o menos? Son las 2 asturianas, el camino lebaniego, otro que viene de la zona de Tudanca y el que viene de la zona de la Santuca. Más los pequeños itinerarios y los itinerarios alrededor del santuario, unos 5 o 6 yo creo, no sé ahora de memoria porque tal. Pero eso, el camino lebaniego, que con sus etapas entre 3 y 4, el camino real de la montaña, o sea, de la fuente al collado de Pasaneu, el camino de Puente Nansa, el camino de Polaciones, que es el que decía que venía por la Santuca de Líbana, y luego el camino asturiano del interior desde Villanueva de Cangas y el otro que sale del monasterio de Valdedios. Me parecía que era interesante sacarlo de 2 entidades religiosas como Valdedios y Villanueva. Sería interesante que si se está hablando de que, no sé si bien si es la comunidad autónoma o qué entidad, que quieren apoyar con 2 millones de euros, creo que es, la potenciación de esa peregrinación, que es menos conocida, por supuesto, que la de Santiago, o quizás que la de Salvador también, o están a la par. Pero sería interesante que la gente que igual se anima a hacerlo a partir de ahora, pues que sepa que tiene una guía actualizada del año 2020, donde están
todos los puntos, las paradas, aparecen aquí, albergues con sus teléfonos, todos los consejos y recomendaciones, aparte también de alguna pincelada etnográfica, cultural o histórica, y pueden tener aquí una guía para hacerlo. Y quisiera hacer, ya que estamos aquí en Caminos con Historia, y hablamos de caminos y de historia en general, hacerte esa reflexión, porque es muy interesante de hacer, de por qué Santiago tiene esa gran potenciación y El Salvador, que siempre eso ya lo hemos tocado a veces, queda en un segundo lugar, aunque originariamente sería antes la peregrinación al Salvador en Oviedo que la de Santiago. Y bueno, también hay que decir qué importancia histórica tiene la de Santo Toribio de Liébana. ¿Por qué es? No vamos a entrar en cuál es más importante a nivel espiritual, pero ¿por qué es que una alcanzó tanto impacto, tanto desarrollo y las otras dos quedaron tan en el olvido? Bueno, en principio yo creo que es un tema también orográfico, ¿no? Santo Toribio de Liébana es un valle muy rico, muy interesante en toda la Liébana, pero es es uno de esos valles escondidos, por eso llegan los mozárabes huyendo de la morisma primero, luego de Toledo, y se refugian en un valle tan rico como es la Liébana, con una climatología. Date cuenta que en Liébana podemos encontrar alcornoques, podemos encontrar frutos y formas hay garbanzos, por ejemplo, que es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, esa riqueza hace que Liébana haya sido un valle importante, pero también la preservó de el aislamiento que tiene, que es relativo, porque está a un minuto de Palencia y a otro de León, que es que bien por la Pernía o bien por la comarca de la Reina, enseguida estamos en León, pero su condición geográfica dentro del contexto cántabro, pues está un poco aislado. La salvedad con respecto a los valles asturianos es que es una orografía un poco más suave y una climatología también más benigna. Entonces, mientras que a los valles asturianos se entraba mal y con mucha complicación, a los valles lebaniegos se pobló además de monasterios, bueno, no tantos como en Asturias, pero solo en Liébana tenemos registrados yo creo que unos 10, 12 monasterios de estos pequeñitos, Piasca, la zona de Leveña, arriba, debajo de la Peña Vieja, en Áliva, a mucha altura, la zona de la Reina, que dice que hay monasterios, aunque también es verdad que esa zona se ha estudiado menos. Y entonces Liébana, bueno, se ha constituido en un territorio interesante e importante. Entre el siglo VIII y siglo X tuvo mucha importancia. Por un lado, por la llegada de las reliquias, que yo no tengo tan claro que ese Lignum Crucis haya venido directamente o haya sido producto de la entrega o ruptura, digamos, del Lignum Crucis obetense. Habría que matizar ahí. El caso es que llega allí y se constituye en una pieza esencial. Una pieza esencial no solo porque había un Lignum Crucis, sino que había una vida monacal muy intensa. Hay que darse cuenta que Santo Toribio, primero San Martín de Turieno y luego renombrado como Santo Toribio, tuvo dos Toribios. Al final se refunde en uno, Toribio de Palencia y Toribio de Astorga, cenobitas por excelencia, y luego viene otra de las figuras capitales que es Beato de Liébana, ¿no? Es decir, que de alguna manera se nuclea antes del siglo VII ya con estos dos Toribios, se nuclea como una cabeza importante dentro de ese contexto de la Reconquista, y antes se nuclea en Liébana. Y ya a partir de la Reconquista, pues digamos que hay un intelectual orgánico de alguna manera que es Beato de Liébana. Y eso hace que paralelamente al establecimiento del monasterio de Santo Toribio
de las figuras de los Toribios y las figuras de Beato de Liébana, poco menor si se quiere a nivel de conocimiento, porque se habla mucho de él, pero luego es a veces difícil de situarlo en el contexto, pues hacen que Santo Toribio o San Martín de Turieno, como queramos, sea importante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se ha diluido un poco históricamente? Porque yo creo que ha sido por los propios avatares del cenobio, ¿no? O sea, es un cenobio que tuvo mucha importancia en el contexto lebaniego, y cuando ya Asturias pierde pie como capital, digamos que el cenobio también no dependía de Asturias, pero bueno, tenía mucha relación con Asturias, también pierde un poco pie y se queda pues naufragando, digamos, en esas tinieblas del olvido. Y luego incluso cuando ves o cuando lees el trabajo de Pedro Álvarez sobre Santo Toribio de Líbana, pues te das cuenta de que estuvo por muchos tiempos abandonado como tal cenobio. Quiere decir que tuvo mucha importancia, pero como era un monasterio que grande más o menos tal, pero que va a tener momentos de mucha decadencia. Incluso se ven fotos no muy antiguas donde está cayéndose por las esquinas, digamos. Se abandona pronto la vida monacal o queda muy reducida a números muy poco importantes de miembros, ¿no? Y eso hace que Santo Toribio quede como si fuera un poco para nosotros Covadonga, que bueno, está allí, es un hito, es una referencia, pero bueno, Covadonga, cuando yo escribía estos días sobre el tema de los peregrinos extranjeros, al final era lo del milagro, ¿no? El milagro de que no se caiga, porque era una chabola metida de madera, metida en una cueva, y se llama el milagro eso. Del milagro decía, no sé si era el padre Flores, que decía el milagro es que no se caiga, porque aquello estaba como los de los puentes que temblaban, que decían los peregrinos, ¿no? Y eso es un poco la circunstancia también de que Santo Toribio haya pasado por muchas épocas. De hecho, cuando ya está el tema de que los monasterios, todas las propiedades religiosas en la época de Godoy, digamos, pasan a manos laicas, pues un poco o después, la desamortización un poco después, es una de las parroquias de la zona que compra el monasterio antes de que pase a manos laicas, que ha tenido muchos avatares, bueno, como todos los monasterios, pues incluso el monasterio de Santa María, el de la zona de Colombres, pues ese terminó siendo comprado por Cantamuda, ¿no? Dependió de Cantamuda, luego se pasó a manos laicas hasta que desapareció un poco toda la Bedón mismo, por ejemplo, ¿no? Que tuvo avatares y fueron monasterios florecientes y que de mucha importancia. Una de ellas la cobra a través de la figura de Beato de Liébana, pero que con el tiempo se diluye. Pero es curioso que teniendo esta reliquia tan importante, como no haya existido una devoción que la gente fuese o se mantuviese en el tiempo. También es cierto que también no vamos a negar que Santiago tiene importancia histórica, pero también hay una serie de factores en la segunda mitad del siglo XX que llevan a que actores eclesiásticos, políticos, culturales, históricos, académicos, todos pongan empeño en que se potencie. Y quizás eso ha faltado en Salvador, Oviedo y Liébana. Sí, y Covadonga, o sea, digamos, casi que ese paquete marginal, ¿no? Que tuvo mucha importancia, lo que tú decías de Oviedo, San Salvador de Oviedo, había gente nobles, flamencos, estaba ahora trabajando el tema de Antoine Lalaine, que vienen a Santiago y el León se descabalgan nunca mejor dicho, a Oviedo, ¿no? Que era la tierra de las montañas y comer donde se pueda, y vienen a Oviedo. Tenía tirón, pero bueno, eso no se
Yo creo que tiene mucho que ver también con las condiciones históricas, ¿no? Asturias, hay que darse cuenta que cuando pasa el reino a León y Castilla pierde pie, entonces no solo pierde pie históricamente y políticamente, sino que lo pierde todas las instituciones, pasan a segundos, terceros planos y nunca ha habido interés. Y cuando analiza Santo Toribio, que es un anacronismo en parte, ¿no? Cuando tú hablas de Santo Toribio y el libro tal vez no se pudo presentar, y luego ya hablaremos por qué no se pudo presentar, también sufre de ese contexto de visión, ¿no? O sea, los asturianos a Santo Toribio no nos dice nada. Sí, sabemos que hay un monasterio ahí, como sabemos que está Covadonga. ¿Quién va a Covadonga? Bueno, pues sí, que vienen los familiares, coges el coche y llevas a la gente a ver el santuario, pero poco más, aparte de bueno, los creyentes y tal. Pero en general es una cosa como tangencial. Y Santo Toribio ha pasado eso, ha quedado más como un hito dentro de Liébana. El Lignum está ahí, lo valora a veces gente extranjera, que de repente te dice, no, porque yo vengo de Liébana, pero bueno, claro, es que he venido, sabe Dios por dónde, no sé, porque tampoco hay señalizaciones, quitando ahora el tema de los santuarios que han intentado. Y cuando se intentó y yo planteaba este libro a Santo Toribio, claro, los asturianos decían Santo Toribio, pero bueno, eso queda en pote, ¿no? Como diciendo, eso queda en el desierto del Gobi, o sea, que una cosa así. Es más, cuando mandé el libro al que es ahora es presidente, al presidente de Cantabria, Revilla, ¿no? al señor Revilla, muy atento, me mandó una tarjeta de devolución por haberle enviado el libro y me decía, venía a decirme que bueno, que bien, pero que le había metido un poco el agua en casa, ¿no? Que aprovechando Santo Toribio había sacado dos rutas, una de Valdedios y otra desde el monasterio de Villanueva en Cangas de Onís para ir a ver a Santo Toribio. No sé cuánta gente habrá ido desde esos sitios allí, pero poquísima, ¿no? Porque no dicen mucho, como tampoco me imagino que a los cántabros venir a la Catedral de Oviedo, a San Salvador. O sea, que bueno, es algo que te suena. Covadonga sí es más fácil venir, pero bueno. Y eso, yo creo que eso lo ha pagado el santuario, que como digo ha tenido avatares de todo tipo. De hecho empezó como benedictino y ahora lo llevan, bueno, ya hace unos años los franciscanos, que además han tenido una cierta crisis hace poco, porque estuvieron sí, a punto nada, de cerrar nada, y porque quedan pocos tres, hermanos. cuatro y deben ser tres muy mayores o dos muy mayores y queda nada. Estuvieron a punto de cerrar, se les pidió que continuaran, llevan así un tiempo porque claro, no hay vocaciones y bueno, y tampoco hay una política, digamos, ni monacal por parte de los franciscanos ni de la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es un testimonio que luego paga las consecuencias de la falta de estructuración política, laica y religiosa. Yo creo que se le podía sacar muchos más productos, a pesar de que ahora están más, digamos, más empeñados en magnificar la proyección y hacerla con Roma y con medio mundo. Y yo creo que había que bajar los pies a la tierra y plantear lo que es Santo Toribio y proyectarla sobre el entorno, ¿no? O sea, y en eso Cantabria yo creo que le falta, en su momento yo lo hablé con Revilla, antes de dejar la presidencia, de que había que bueno, pensar en clave territorial, ¿no? A lo mejor dejarse de grandes proyecciones, es verdad que los dineros vienen de Europa y entonces hay que pensar en clave europea, pero yo creo que tiene más recorrido. Y el recorrido, por ejemplo, puede ser el de los recorridos de Asturias a Santo Toribio y de Santo Toribio a Covadonga, Covadonga a San Salvador. Pero bueno, no se puede hacer como se hizo con los santuarios el camino de los santuarios, de poner una gente que pone una señalización y dice, bueno, pues aquí la pongo y aquí va a venir medio mundo. Entonces, este libro
que dices que no se presentó, ¿el motivo concreto fue solo la pandemia o algo más? Bueno, el libro se edita, nos coge la pandemia, se presentó en un par de librerías aquí en Asturias, en unos Mieres, que es un poco donde había contacto, en Gijón, en Gijón en el Ateneo Obrero, bueno, un poco donde teníamos, digamos, mano, ¿no? De alguna manera. La idea que teníamos era presentarlo en todos los concejos, que, claro, estamos hablando de que sales de Villaviciosa, si haces el Camín de la Costa, pues tienes Colunga, tienes Caravia, tienes Ribadesella, Llanes y Ribadedeva, ¿vale? Y si vas por Villanueva, pues tienes Cangas de Onís y las Peñamelleras. Problema, por un lado, que esos itinerarios no dicen nada a los alcaldes, no lo ven como parte de su corpus, digamos, de explotación turística. El descanso que hace o el desembarco que hace el Principado con la ruta de los santuarios no ayuda en nada, porque la hace como si fuera el desembarco de Normandía, llegan allí y ponen un montón de señales por territorio y nadie sabe a qué responde todo eso. Además, es una señalización que se iba cayendo por momentos, muy... bueno, yo en el blog de gente del Bordón y de Asturias Peregrinas, no me acuerdo ahora, publiqué bastante en contra de ese proyecto porque fue eso, fue como el desembarco de Normandía, muy de tijera y muy de inaugurar aquí y allá. Es más, tanto es así que aquí era Camín de los Santuarios y cuando llegó al límite con Cantabria le cambiaron el nombre porque los lebaniegos, o sea, Cantabria no quería renunciar a Camino lebaniego, ¿no? Eso hace que no tuviera interés. Yo lo ofrecí a los concejos, los alcaldes de esos concejos ni contestaron. Bueno, tampoco contestó el Principado, que le mandé un libro a la señora Berta Piñán, otro al señor Pablo León y otro al presidente Adrián Barbón, y ninguno de los tres tuvo la deferencia de agradecer el envío gratuito del libro. En Cantabria sí que hubo respuesta, pero también no hablaba de su territorio, hablaba de Asturias, hablaba de caminos que, como el de Tudanca o el de Poblaciones, que les cogía un poco, porque hay que tener en cuenta que Cantabria como que no tiene ojos nada más que para el tramo que tiene de camino francés, que tampoco es que le dé mucha proyección, pero ahí está, y al camino lebaniego, con lo cual caminos como Poblaciones que bajan por la Santuca, que sería lo que ahora llamaríamos el camino medieval lebaniego que sale de Santander, de Astillero, y que cruza para bajar por la Santuca, pues no le dan importancia. Y el de Tudanca les parece una invención, ¿vale? Sí, es una invención, pero bueno, es una forma de llegar a Santo Toribio. Y eso hizo que es más, ni los alcaldes de los municipios de la zona lebaniega le prestaran atención. Como decía Revilla, pues le había metido el Piles por su territorio, ¿no? Ya que pasa, y ninguno se sintió concernido. Con la problemática de que en el mismo Instituto de Estudios Lebaniegos, en Potes, estaba en un proceso de cambio, de si iba a dimitir un responsable que había y venir nueva gente, pues sí, lo vamos a presentar, pero bueno, tampoco yo soy lebaniego, aunque siempre tuve mucho contacto con Liébana y trabajé en Liébana y presté servicios en Liébana, pero no era un lebaniego, con lo cual en esos territorios pesa mucho el ser y el estar, ¿no? Eso por un lado, con lo cual tampoco a mí me gusta estar dando con el martillo al pilón ahí, oye, a ver cuándo presento el libro, a ver y bueno, fue pasando el tiempo y luego, claro, vino el COVID. Claro, en el COVID fueron 2 años, primer año que no pudimos salir y ya el libro se descontextualizó. De vez en cuando mando alguna tarjeta que hago con respecto tal, pero nadie contesta.
más allá de decir, "Oh, mira, ha salido este libro, tiene este índice". Y luego hubo otra cosa, alargándome ya, tal, que hubo un momento que, bueno, la editorial también mandar libros a Liébana, no sé dónde, era complicado, y los llevé yo, ¿no? Digo, no, me armé de valor, digo, no, pues un día que vaya a Liébana, llevo los libros y los dejo allí en las librerías. Y ahí tuve una sorpresa. Bueno, ya la había tenido, que el monasterio, la tienda del monasterio de libros, no ha cogido ningún ejemplar, que yo sepa. Más allá de los 2 que se le enviaron al guardián franciscano, pero no ha comprado, que yo sepa, ninguno para la tienda. Y tampoco ha dado mucha razón de por qué. Y luego, otra sorpresa es que las librerías, salvo una, de las 3 o 4 que dejé, 2 o 3 ejemplares, y ahí quedarán, no mostraron ningún interés en tener ejemplares de ese libro. Una cosa que me sorprendió, no, primero, no hay mucha bibliografía de caminos, sí de senderismo y tal, porque además yo tengo libros publicados del Parque Nacional con caminos lebaniegos que se venden bien y todavía siguen funcionando, pero en el tema este de la peregrinación me dijeron, bueno, déjalos ahí y tal. Es más, a una le hice una oferta que para mí me parecía interesante, que era dejárselos al 50% en depósito. No, perdón, se los dejaba al 30%, yo creo, y los otros se los vendía al 50 o al 60%, me los liquidaba y le dejaba 10 libros. Y dice que, bueno, con esa proyección de decir, oye, pues hago una inversión y aquí quedan, ¿no? Y no quisieron, no, me los deja usted al depósito y bueno, y allí quedarán, porque claro, y la llevan y están allí, la última vez que pasé, allí estaban con el mismo polvo que había ido cayendo. Y eso es un poco la desgracia del libro. Bueno, en la editorial también pasó el tiempo del libro, porque los libros tienen unos tiempos, se están publicando cosas nuevas, se está siempre, digamos, en el candelero de las ferias y tal, pero ha perdido pie. Y fue un libro que bueno, esas cosas que pasan en tema editorial, pues le pasó el tiempo. Pero por otro lado, no es un libro que esté desactualizado en ese sentido, porque alguien que coja hoy el libro tiene varias sugerencias alternativas para hacer el camino que están actualizadas. Sí, entonces, en ese sentido, no es que aquello, o sea, haya pasado la difusión, bueno, pero que es un libro que está vigente sí, a nivel de contenido. No es una guía, además, en el nuevo que estoy haciendo sobre caminos, otro libro que está en duda que funcione, que serían caminos en los límites provinciales de Asturias para venir a Oviedo. O sea, desde Ribadeo o desde Vegadeo desde Figueras a Oviedo, desde Vegadeo a Oviedo, desde Fosograda a Oviedo, desde Colombres a Oviedo, desde Panes a Oviedo, que decir, todo convergiendo en Oviedo. Y en este sentido, yo creo que el libro ha tenido esa idea de salirse fuera del contexto. Y, por ejemplo, lo que venía a decir, mira, en el nuevo libro, por ejemplo, ya no pongo albergues. Pongo uno si es el institucional o, digamos, un albergue de estos de municipales, y ya no pongo alojamientos porque se desfasan. Y este libro, por ejemplo, aunque los trae, tiene una introducción, bueno, de tamaño considerable, donde explico la vida del monasterio, la vida de los toribios, la confusión de los toribios, la vida de Beato de Liébana, que además deberíamos dedicarle una grabación, porque incluso ayer se presentó en el monasterio de Villanueva una conferencia de Yello Balbás, que vino a hablar de Santo Toribio, y yo creo que Santo Toribio es un personaje que da para más. El caso es que no es a pesar de que hay un recetario de alojamientos, tal, en general es una guía de la época
bueno, con esos tintes del Renacimiento de explicar el territorio, explicar un poco la historia sin ser muy coñazo, pero bueno, y sobre todo la introducción, que sí creo que es potente en el sentido de situarnos en el contexto real de lo que es hoy, de lo que significó el monasterio de, a mí me gusta más San Martín de Turieno que Santo Toribio, pero bueno, es una cuestión de gustos. Entonces, motivos para que la gente se interese por el libro, que está en venta en la editorial de La Llama, Sí. a través de la página web, que podemos poner aquí abajo en la caja de la descripción. Lo Y en está, hay y- stock, y en se lo envían a casa, Y en Amazon. y en Amazon Sí, sí. también. ¿Qué motivos le darías a la gente para comprar el libro? Bueno, en principio no hay muchas cosas sobre cómo ir a Santo Toribio, con lo cual ya encontrar un libro que te dice que desde Asturias puedes hacer dos caminos. Uno, que puedes empezarlo en Oviedo y además que está señalizado, que sería el camino de los santuarios, que va hacia Panes, para en Cabanzón enganchar el Lebaniego. O sea, que va de San Vicente a Potes, pues digamos que lo pincharíamos casi al final de la primera etapa y ya podríamos continuar. Ese uno. Otro, que los asturianos tenemos la posibilidad de engancharnos al Lebaniego utilizando el camino de la costa en sentido inverso. Saldríamos bueno, yo lo he sacado del monasterio de Valdedios por sacarlo de un sitio emblemático, pero podría salir uno desde Colunga, desde Villaviciosa capital, y sería coger el camino de la costa, o sea, hacia Colunga, Caravia, Llanes, arriba de Sella Llanes, y Llanes ya en troncar con la zona del Lebaniego al poco de salir en la zona del Nansa, al poco de salir de San Vicente. Eso como guía, que además tiene la particularidad de que en el libro doy las variantes, a veces son los caminos históricos, en bicicleta de montaña. Es decir, que a veces, por ejemplo, en el Lebaniego hay un problema grande para los ciclistas porque la primera etapa, que ese no es el camino histórico, baja al río Nansa y hay una serie de andamiajes, digamos, de pasarelas que con la bici es muy complicado. Y yo planteo y describo el paso por Bielba. Hay otro paso luego en la zona para ir a Leveña, también que doy las pautas para no ir por el Alledo de los Francos, que se puede hacer en bicicleta. Entonces tiene esa particularidad que también está pensado para facilitar a los ciclistas los pasos, digamos, más eso. Y luego para los propios cántabros, no solo ya el Lebaniego, que ya es conocido, está muy señalizado, porque en ese sentido Cantabria sí cuida como la niña de sus ojos el camino lebaniego, pero hay otros caminos como por ejemplo el de Tudanca, el que viene de Poblaciones, por ejemplo, que a mí me parecen interesantes, y el de Nansa, que me parecen, bueno, pues una fórmula pues distinta de hacer el lebaniego, es decir, bueno, pues yo me voy a Poblaciones, que es y tal, y entro por la Virgen de la Santuca, que llaman, y bajar a los valles muy interesantes con inputs religiosos interesantísimos, y bajar a Potes y, o sea, Santo Toribio. Aparte ya en los asturianos de las variantes del tema de cuando haces el camino de los francos o el camino de los santuarios desde que entra por Cabrales, las variantes de Áliva, o sea, de Picos de Europa, de cruzar Picos de Europa a Santo Toribio. Entonces, el libro lo que tiene es una panoplia de posibilidades que puedes estar medio año haciendo caminos de 2, 3 días, uno de 2 días, uno de uno. Quiero decir,
una amplia gama de posibilidades camineras, ¿no? Y peregrinas. Aparte de hacer el libro, que duda cabe, casi no hace falta decirlo, pero bueno, tú lo has hecho. ¿Qué es lo que te ha gustado de hacer el camino? Bueno, a mí lo que me ha gustado es descubrir, primero, que aunque ya conocía a Liébana, fue descubrir unas fórmulas camineras a veces novedosas o vistas desde otra perspectiva, porque a lo mejor las conocía de andar en bicicleta o de mis propios trabajos como guía, y el poder hacer, pues eso, plantear el camino a los santuarios saliendo de Villanueva con una perspectiva distinta y buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué acá a Panes, pues yo busqué la solución que luego fue la misma que utilizó el camino a los santuarios, que bueno, sería el camino histórico, porque los peregrinos en aquel momento, bueno, cuando empiezan los peregrinajes, intentan huir de las láminas de agua como Tina Mayor y Tina Menor, y en San Vicente hacen digamos, una elipse para venir a Panes, ¿no? Para coger lo que llamamos el camino de los francos, que va por debajo de la Sierra del Cuera, evitando el Sella y evitando todas esas láminas de agua que eran un problema. Y para mí fue un descubrimiento. No tanto las de Picos, porque bueno, ya son más conocidas, la de Áliva, la de Vejes y tal, que ya desde que saqué el libro sí que hemos ido varias veces, o bien en los años jubilares en la apertura o en los cierres de la puerta, y hemos aprovechado para ir haciendo esos caminos y tal. Y luego una sorpresa grande fue hacer el tramo final del camino medieval lebaniego, desde Poblaciones. Ya es un valle que a los asturianos nos queda al otro lado, quiere decir que está muy al este. Llegar no es fácil porque son valles, digamos, muy extremos, muy rayando con Palencia, y no se suele ir. Y es entrar desde bueno, luego ya lo hice un año más tarde, 2 años más tarde, desde Astillero, cruzando todos los valles cántabros, el Paz, la Cabuérniga, hasta llegar a Poblaciones y tal, y llegar a Líbano, pues es entrar desde la Santuca, que es todo un referente también, es una especie de pequeña Covadonga, Virgen de Covadonga para los lebaniegos, y entrar a Líbano. Y luego algún otro camino que iba a ir al segundo libro, pues investigando sobre los posibles caminos de entrada a Líbano de los mozárabes, ¿no? O sea, por dónde se podían mover los mozárabes, los monjes mozárabes que iban de un monasterio a otro. Y entonces, bueno, ha sido descubrir un territorio con nueva visión, nuevas perspectivas y viendo cosas, ¿no? Porque antes la visión era más, a lo mejor más ambientalista, más patrimonial, civil, y al entrar a esos caminos con perspectivas, digamos, más amplias, con una visión más amplia, pues eso hizo que tuviera que fijarme pues en capillas, en cosas que a lo mejor no les daba tanta importancia en ese momento, o restos arqueológicos. Por ejemplo, recuerdo el descubrimiento, porque para mí fue un descubrimiento, que es una iglesia muy antigua, muy pequeñita, que está dedicada a Santiago y que está en Mestas de Con. Está en la zona de Villaverde, ahí hay una pequeña iglesia que además se hizo sobre una construcción romana y se hizo un trabajo arqueológico. Y bueno, esas cosas que te pasan, además queda al otro lado de la carretera, que te pasan desapercibidas, pues cobran un sentido. Y bueno, como todos los trabajos que hago, pues para mí es volver a vivenciar los caminos desde perspectivas, digamos, distintas. Bueno, pues yo creo que aquí hemos dado ya bastantes motivos para invitaros a que los amantes de hacer peregrinaciones, que somos todos los del canal, pues tengamos no solo Santiago, otras variantes alternativas, sino también hacer la peregrinación, el camino a Líbano. Y no solo una, sino con muchas alternativas, al menos has dicho que es entre 6, 7, 8. Y el libro pues está nuevito, aunque no se le ha dado mucho la difusión por la pandemia, como hemos dicho,
y yo creo que este año que viene se va a potenciar porque parece que hay interés en destacar Liébana y vamos a ver si hay forma de que se presente allí. Sí, bueno, el tema es a veces un tema territorial, ¿no? Somos comunidades que parece mentira, pero somos entidades como muy aisladas unas de otras, ¿no? Lo que hace León como que no nos importa, entonces, no. O sea, territorios aledaños como Riaño, que fue importantísimo dentro de los caminos arrieros y peregrinos y camineros, pues bueno, es como eso está en León, y allá los leoneses, o el tema de Sajambre, o los temas de La Uña y tal, son territorios que bueno, están allá. O sea, y bueno, ese aislamiento cultural, intelectual, de no ver más allá de las fronteras territoriales, de no ver el territorio. Pero bueno, pero el antecedente está en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, si lo vemos territorialmente, no sería nada. Tiene que estar conectado, porque no solo a nivel de las provincias por las que pasa en España, sino por Europa. Entonces, hay que verlo un poco en clave y también interconectada. Hacer el Camino de Santiago, uno también puede hacer El Salvador como una alternativa, una variante. También se puede ir a Liébana y verlo todo como un conjunto, sí, no aislado. Es un poco lo que te decía, ¿no? Yo cuando hice el libro lo veía en clave territorial importante, el poder ir presentando libros por cada concejo e ir uniendo e ir construyendo ese eje, ¿no? Pero fue un eje que no se articuló, o sea, se puso una señalización como se podía haber puesto otra cosa, pero no se articuló ni camineramente ni territorio, más allá de que lo hayan hecho algunos grupos de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo creo que el territorio se construye pensando en territorio y ahora digamos que Liébana está y Cantabria están más pensando en clave mundial, internacional, intentando que el Linum Crucis sea casi como que el centro espiritual de renacimiento de toda Europa, y yo creo que ahí se equivoca, que había que pensar más en clave territorial, no de Cantabria porque son una comunidad pequeña, pero sí en los entornos, ¿no? Palencia, León, que son territorios muy ricos, o sea, la Pernía en Palencia, la Reina, toda esa zona, y que además yo en el segundo libro, incluso en un tercero, ya estaba pensando en territorios más lejanos, ¿no? Por ejemplo, cómo pasar de Oseja a Liébana, que eran caminos de arrieros que transportaban. Bueno, podían ser posibilidades de decir, bueno, pues yo tengo 4 o 5 días, me voy a Picos y hago este itinerario. Pues bueno, tenemos aquí el libro que podéis encontrar por internet, como ya hemos dicho. Quizás, Víctor, has hecho muchos amigos con tus críticas constructivas, pero se entiende que lo que tú pretendes es potenciar el que todos colaboremos, instituciones, ayuntamientos, regiones, y porque es una peregrinación que es bonita y que merece la pena hacer. Entonces, creo que lo vamos a dejar aquí. Este episodio ha sido interesante, hemos traído otro libro y digamos que el capítulo libros lo estamos tocando bastante en Caminos con Historia, y es interesante ver libros que sean de interés sobre peregrinaciones, rutas y caminos, y volveremos seguro a ver a Víctor en las tertulias que tenemos y en alguna otra entrevista. Así que nada, nos despedimos de vosotros en Caminos con Historia hasta otro episodio. Un saludo.